Mi familia nunca fue de sacar fotos ni grabar videos. Fui el primero en interesarse realmente en esta rama del arte. Al principio fue complicado, debido a los miedos que suelen presentarse. ¿De qué vas a trabajar? ¿Te vas a cagar de hambre? Estudiar algo con futuro. Pero siempre hubo una persona que me apoyó en todo. Un hombre de pocas palabras y muy inexpresivo. Ese era mi abuelo, Gerardo. No le gustaban las fotos ni los videos. Trataba de evitar las cámaras. Siempre estaba a un costado. Tampoco solía venir a los cumpleaños o juntadas familiares fuera de su casa, pero siempre hacía acto de presencia con un simple gesto, su sobrecito con plata, firmado por los abuelos. Gerardo de la Vecchia, que en realidad no se llama Gerardo de la Vecchia, sino se llama Gilardo de la Vecchia, era mi papá, que murió el 10 de junio. Y bueno, era inmigrante italiano que vino en el año 51, casi llegando al 52, como todos los inmigrantes, a formar un futuro mejor. Eran 5 hermanos y nada, vinieron a la Argentina, llegaron a lo que era Parque Patricios, ahí vivieron en un galpón. Después trabajaron en el puerto, después le dieron unos terrenos en San Miguel para cultivar y ahí es donde empezaron a hacer sus casas. Él nunca olvidó su casa en Avelino, su pequeño y preciado pueblo, pero cada día que pasaba se lo notaba más argentino. Amaba este país con todo su ser, y le estaba eternamente agradecido. Él particularmente, a comparación de otros italianos, era más argentinizado. Creo yo porque al ser napolitano es como que el napolitano es más al uso nuestro o nosotros al uso de ellos. Entonces mi papá enseguida le enganchó la onda y al venir a los 11 años acá era como que recién se estaba formando, si bien le costaba el idioma, con el tiempo lo aprendió, pero, pero él se acomodó bien a la Argentina. Es más, él, a comparación de otros italianos, se casó con una argentina, la mayoría se casaban tanos con tano, hijo de tana con hija de tano. Él no, él se casó con una argentina, con una catamarqueña, que es mi mamá. Y después enganchó en el Teatro San Martín, ahí en Avenida Corriente, enganchó de acomodador. Y mi mamá trabajaba a la vuelta en el Palacio de la Papa Frita. Y mi mamá pasaba siempre. Y mi papá la piropeaba hasta que un día la enganchó. Hasta los 7 8 años viví en una pieza con mi papá y mi mamá. Y nada, mi papá trabajaba en la Ford a la mañana, hasta las 2 llegaba, se acostaba y entraba en un buffet a trabajar de las 7 de la tarde a 12 de la noche. Tenía 2 trabajos. Y al tener 2 trabajos, él pudo hacer diferencia. Después vino una época complicada de él, pero después se acomodó. Complicada porque justo vino la época del proceso y cayó preso, pero cayó preso por un disturbio y bueno, la ligó. En un disturbio donde atendía él el buffet, hubo quilombo, una racia, cayeron y bueno, cayó él también, pero él se defendió con la policía, se agarró a piña, lastimó la cabeza a 2 policías y bueno, cayó. Fue al juzgado de San Isidro, compartió celda con, siempre contaba con Robledo Puch y nada, después fue derivado. Pero salió. Cuando hablo de Gerardo, cuento que siempre estaba presente, pero de una forma sigilosa. Nunca hacía ningún comentario, pero siempre que pasaba algo malo, era el primero en llamarte. Pasó de pasar, de llevarme muy mal entre los 16 y los 20, pero muy mal, de pelearnos, de gritarnos, de ofendernos, a, a punto de cuando me estaba por casar, no querer ser testigo de casamiento, no querer ser padrino. Y después la vuelta de la vida, cuando me separé, fue el primero en ayudarme. Es como que me dejó volar, golpearme contra el techo, golpearme contra los árboles, pero después cuando caí, fue el primero en ayudarme. José, mi papá, siempre insistió mucho en el poder de las palabras. Al principio, cuando uno es chico y necio, siente que las palabras es algo que se lleva el viento.
A medida que crecemos, nos damos cuenta de que un simple perdón, o un te amo, o un te quiero, pueden hacer las diferencias. A partir de los 28 más o menos, pasaron casi 10 años de ir y venir, y después de los 28 hasta hoy que tengo 53, nunca más me peleé. Pero tampoco le pude pedir perdón. 4 horas, 5, y después la lleno de. Digo, che, ¿cómo hago? ¿Cuándo la pago? ¿Para qué? Le digo, por la pileta. No tenés que apagarla, dice, déjala que. Los asados, las pizzas, los ravioles, toda comida que era hecha por sus manos tenía un sabor peculiar. Me enseñó un par de recetas. Nunca entendí por qué me salían diferentes. Hoy entiendo que es el amor con el que él las hacía el que le daba ese gustito peculiar. Yo tenía una teoría y creo que lo compartía con la mayoría de los pibes de ahí, que éramos todos hijos de Tano. Creo que han pasado tanta hambre, que lo único que querían ellos cuando vos llegabas era hacerte de comer. Y ellos entendían que agasajarte era darte de comer. Porque al no tener comida ellos, cuando ellos pudieron tener comida, lo veían como una satisfacción comer. Entonces lograban ellos de esa forma demostrarte que te agasajaban dándote de comer. Entonces él se la pasaba cocinando y tratando de agasajarte de esa forma, ¿no? Después nunca dejó pagar nada, siempre pagó todo él. Ya no hay ravioles. La abuela sigue lavándote tu ropa. Está todo igual, en el mismo lugar de siempre. Tu silla, ahora vacía. La perra se siguió sentando al lado hasta que decidió acompañarte. Tu cenicero con cenizas. Tu vino quedó a medio terminar. Acá seguimos hablando bajito por si estás durmiendo a la siesta. Todo está esperando que vuelvas. Son mi papá, que si hoy ya está en el cielo y uno es egoísta y no quiere que se vaya nunca el ser amado, también estoy contento que vivió lo que tenía que vivir, disfrutó lo que tenía que disfrutar y que fue un tipo capaz, porque venir de otro país sin educación, sin un techo, sin nada, sin ropa, casi sin saber qué vas a comer, hizo todo. Que nosotros no sé si lo vamos a poder hacer. Después de una guerra, venir con tu vieja en un barco de mierda a un país que sabía que eras inmigrante, como nosotros a veces somos racistas con los inmigrantes que vienen, lamentablemente, en algunos casos. Ellos también lo han sufrido, y venir y encontrarte y ponerte de pie, habla bien de vos, que te pudiste adaptar, y habla bien de un país que te recibió, y nada, que fue el único Tano que yo lo sentí más argentino que italiano, aunque su DNI decía extranjero, pero él jugaba Argentina y ponía la bandera argentina. Iba a un club de Tanos y él estaba casado con una argentina. Aunque iba en contra de eso, lo hizo bien. Yo creo que sí, que cierro diciendo que sí, que fue un buen tipo, un padre exigente, duro conmigo, pero que me enseñó que había que quererlo de la forma que él era, no como yo quería que sea. Entonces yo con el tiempo aprendí a quererlo como tenía que quererlo.